Esta es la nueva interfaz de Mendeley Web. Como veis, se han eliminado funcionalidades como Profiles, Feed o Founding para centrarse en la parte de gestión de referencias. La primera pantalla que encontramos es la de Search, que permite buscar documentos de nuestro interés. Escribimos los términos temáticos en la cajetilla de búsqueda y seleccionamos la opción Buscar. Aquí nos aparecerán los documentos que se corresponden, ordenados por relevancia, y si alguno nos interesa, desde Add to Library estará directamente añadido en nuestra biblioteca. La segunda opción que encontramos es la de Grupos. Aquí vemos un listado de grupos a los que pertenecemos y también podemos crear un grupo. A partir de marzo de 2021 se retirarán los grupos públicos y solo se podrán crear y gestionar grupos privados. La siguiente opción que tenemos es la de Library, que es la versión web en la cual podemos trabajar nuestras referencias. Tiene el mismo diseño y funcionalidades que el Reference Manager y ambos se sincronizan directamente. No tenemos que hacer nada. Como ya hemos dicho, desde Library podemos trabajar nuestros documentos con la misma interfaz que Reference Manager. Podemos ver nuestros grupos privados, podemos trabajar en carpetas y tenemos las mismas funcionalidades. Una nueva opción que tenemos es la de Notebook, que nos permite escribir nuestras notas, nuestras informaciones y demás para trabajar más cómodamente con nuestros documentos. Si volvemos a mendeley.com, y entramos en nuestro perfil, desde arriba a la derecha, Settings and Privacy, podemos customizar las diferentes opciones. Hemos de tener en cuenta que a partir de ahora los perfiles no son públicos. Pero si queremos cambiar nuestra foto, nuestro email de contacto, que es muy importante porque nos llegarán las notificaciones de las nuevas funcionalidades de Mendeley, desde aquí podemos hacerlo. Y finalmente, desde Download, podemos descargar los diferentes software de Mendeley. En primer lugar, tenemos el Mendeley Reference Manager, que como ya hemos dicho, sustituirá tanto al Mendeley Web Library como en un futuro al Mendeley Desktop. Las versiones web y escritorio de Mendeley serán iguales en funcionalidades y apariencia, cosa que a vosotros como usuarios permitirá cambiar de una a otra sin problema. Y la sincronización entre ambas es automática. En segundo lugar, tenéis el Mendeley Site. Es un nuevo complemento de citas. Es una extensión de Microsoft Word que funciona con Office y con Word para iPad sin que Mendeley Desktop esté abierto o instalado. En tercer lugar, podéis seguir descargándoos el Mendeley Desktop, aunque como os comentamos, os aconsejamos que si sois nuevos o vais a seguir utilizando Mendeley, os familiaricéis con Mendeley Reference Manager. En tercer lugar tenéis el Web Importer, que recupera de forma más o menos segura artículos a texto completo de cualquier web. Olvidaos de Premium porque ya sois Premium por haceros la cuenta con la universidad. Y en último lugar tenéis el repositorio de Datasets, que es un repositorio de datos de investigación donde podéis colgar vuestros datos o lo que podéis hacer es consultar los datos de otra investigación.